Bueno, vamos a empezar a hacer estadística con datos en serie simple. Para ello tomamos la situación problemática de ejemplo, en la cual dice: se tomó una muestra de 20 mujeres para hacerle una encuesta. A cada una se le preguntó cuántos hijos tenían. Las respuestas fueron los siguientes. Este ejercicio está en no apuntes, entonces lo primero que hacemos es marcar los datos, copiarlos, y a continuación nos vamos a la planilla de cálculo. En la planilla de cálculo pegamos estos datos. Vemos que los datos están desordenados, entonces lo primero que vamos a hacer es ordenarlo. Para ello vamos a hacer una pequeña tablita para ordenar los datos. Estos datos son 20, eso dice el problema. Entonces vamos a poner el número y el dato, que es la variable xy. Entonces vamos a ir copiando los datos 1, 3, 1, 0, 2 en el orden que aparecen, uno en cada celda. Terminamos el primer renglón, pasamos al siguiente renglón, 2, 2, 3, 4, 1. Y ya tenemos 10 datos. Pasamos al siguiente renglón, 2, 3, 2, 1, 4. Y el último renglón, 2, 2, 1, 0, 2. Entonces, para verificar que efectivamente son 20, los numeramos. Y vemos que efectivamente tenemos 20 datos. Por ahí, bueno, nos conviene justificar un poquito, ordenamos un poquito esta tabla. Pero seguimos teniendo la tabla desordenada. Bueno, esta tabla, justamente, a ver, la voy a copiar para que quede la tabla desordenada. Y al lado vamos a poner la tablita que vamos a ordenar. Esta tabla la podemos ordenar en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Justamente acá tenemos en este icono que dice orden ascendente. Hacemos clic en el mismo. Me sale un aviso que el rango de ordenación, que hay celdas que también podría ampliar el campo de selección. No me interesa, usamos la selección actual. Y vemos que ahora sí los datos me han quedado ordenados, que era el objetivo. Entonces, tenemos los datos, que hemos recogido los datos originales, por así decirlo, que están desordenados, los ponemos en una tabla y luego los ordenamos con la herramienta orden ascendente. Con los datos ordenados es más fácil contarlos. Entonces, por ejemplo, yo voy poniendo acá al lado cuántas veces se repite cada uno de los valores. Acá simplemente los numeré en esta columna para verificar que son 20 los datos, como era en forma original. Y entonces ahora vamos a proceder a contar cada uno de los valores. Primero, el 0 aparece dos veces, ponemos un 2 aquí al lado. También, a ver, ordenamos un poquito de esto. El 1 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces, ponemos un 5. El 2 aparece, contamos las veces que aparece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. El 3 que aparece 3 veces y el 4 que aparece 2 veces. Para verificar que hicimos bien las cosas, sumamos los valores, sumamos esta que vendrían a ser las frecuencias absolutas, la cantidad de veces que aparece. Y usamos este icono que suma, marcamos todo lo que quiero sumar, aprieto Enter y justamente me dice que la suma es 20, que es igual a la cantidad de datos. Entonces está bien, conté bien. Listo. Ahora ya puedo hacer la tabla de frecuencia absoluta. Entonces ponemos x sub i para indicar los valores de la variable y f minúscula. Recuerden que la frecuencia absoluta va con f minúscula sub i. Bueno, ordenamos. Entonces el primer valor que aparece es el 0, luego el 1, ponemos todos los valores hasta el 4.
y ponemos a continuación la frecuencia del 0 es 2, la del 1 es 5, la del 2 es 8 porque aparece 8 veces, la del 3 es 3 y la del 4 es 2. Esta es la tabla de frecuencia absoluta. Una vez que tenemos la tabla de frecuencia absoluta, podemos seguir con el cálculo de las medidas de tendencia central, es decir, la moda, la media y la mediana. Bueno, esto podríamos hacerlo en una nueva hoja. Entonces copiamos, en una nueva hoja nuestra tabla de frecuencias absolutas. A continuación, entonces, podemos completarla con la frecuencia acumulada, es decir, con la F mayúscula sub I. La primera frecuencia coincide con la primera frecuencia acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta, es 2, pero a continuación tenemos que sumar. Entonces ponemos el signo igual a la celda de arriba más la frecuencia actual. Y luego copiamos esta fórmula y ya tenemos las frecuencias acumuladas. Ahora calculemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como dice el apunte, acá tenemos 20, que es el total de observaciones que hicimos. Vamos a dividir cada frecuencia absoluta sobre el total de frecuencia. Entonces apretamos igual, hacemos clic en la frecuencia absoluta, dividido, y el total. Bueno, en este caso me da 0,1, está bien. Para poder copiar la fórmula me hace falta poner un signo pesos para que haga una referencia absoluta. Copio la fórmula y vemos que algunos me aparecen con un decimal, otros con 2 decimales. Bueno, aumento un decimal para que todos aparezcan con 2 decimales. Y a continuación ponemos el porcentaje. Para poner el porcentaje simplemente copiamos la frecuencia relativa y le damos formato de porcentaje. Al darle formato de porcentaje ya aparece con el signo del tanto por ciento. Entonces ya tenemos la tabla de frecuencias. Ahora podemos empezar a calcular los distintos parámetros. Empecemos con la moda, que es el más fácil. La moda es el que más se repite, el de mayor frecuencia absoluta. En este caso la moda, vemos cuál es la mayor frecuencia absoluta, es 8, que corresponde al valor 2. Entonces, bueno, esta es la moda. La moda entonces es 2. Vamos por la media. La media es el promedio. Para calcular la media yo tengo que hacer la sumatoria de todos los valores. Aprovechemos que ya tenemos la tabla de frecuencia, la volvemos a copiar, solamente la frecuencia absoluta con los valores. Y acá vamos a poner el producto XI por F sub I. Entonces acá ponemos una fórmula igual al primer valor, al 0, en este caso por, el por en este caso es el asterisco, el 2, y damos enter. Y a continuación copiamos. Claro, 0 por 2 es 0, pero los demás me dan otro resultado. Y al final hacemos la sumatoria de todos estos valores. Sumamos todos estos productos. Me da 38. Y bueno, y justamente el promedio, o sea la media que es el X con el sombrerito arriba, lo llamamos media, va a ser justamente igual al 38 dividido el total de observaciones, dividido 20. Entonces va a ser igual a 38 dividido 20, que en este caso nos da 1,9.
El promedio no necesariamente tiene que ser un valor de la variable, puede ser un valor que no esté, en este caso 1,9. Bueno, ese es el promedio. Y por último, la mediana. Para la mediana sí necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces trabajamos con la frecuencia acumulada. Tenemos que calcular a esto dividido 2, que me da 10. Entonces yo tengo que buscar en la columna de frecuencias acumuladas el primer valor que se pase de 10. Y el primer valor que se pasa de 10 es 15. Entonces acá voy a encontrar la mediana, que en realidad la mediana es el valor de la variable, va a ser 2. Entonces la mediana que es ME es igual a 2. Entonces en definitiva vemos que la moda y la mediana coinciden. Ambas son 2, no tienen por qué coincidir. En este caso coinciden, no siempre van a coincidir. Y la media es 1,9, está cerquita también. Bueno, con eso hemos llegado a calcular la media, la moda y la mediana. Hemos caracterizado esta población. La moda es 2, la media o promedio es 1,9 y la mediana también es 2. A practicar, hay más ejercicios para que ustedes calculen sus propias medidas de tendencia central. Espero que les sea útil.